derribará. Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, te agradezco por esta noche. Te pido, Dios, que a medida que la palabra vaya siendo predicada, disertada, Señor, usted vaya tocando, usted vaya confirmando su palabra, Dios, libertando al que tenga que libertar, restaurando al que tenga que restaurar, Dios, y dándole fuerza a aquel que necesite fuerza en esta noche, Señor. Y te prometo que toda la gloria y toda la honra serán tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bendito sea Dios. El tema al que voy a hablar de esta noche, me puede ayudar, no tengo problemas. Bendito sea Dios. El tema que quiero hablar en esta noche, quiero hablar desde las cenizas o resurgiendo desde las cenizas. Ese es el tema el cual voy a hablar, y tal vez usted dirá que aquí donde nosotros leímos no aparece el término ceniza, pero cuando usted ve el verso 2, específicamente la última pregunta que Sanbalat hace y dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Esta palabra y montones del polvo en su original, lo que tiene que verlo en su traducción, una de las definiciones es cenizas. O sea, y ellos le están diciendo, van a resucitar o van a resurgir desde la ceniza, las piedras que un día fueron quemados. Y ese es el tema el cual quiero hablar el día de hoy. Pero antes de entrar aquí, mire, presta atención, hay algo para las personas que son nuevas en la iglesia, que son nuevas en estos caminos de la fe. Si hay algo que yo he aprendido en mi caminar, es que la Biblia, por lo menos los escritores de la Biblia, o las personas, los historiadores de la Biblia, los libros históricos, cuando escriben los historiadores, hay muchas veces, o en la mayoría de los casos, cuando ellos nos van a contar una historia, que ellos desde el comienzo nos dejan ver a nosotros de qué va a tratar la historia. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que prestar atención a los detalles pequeños que están en las historias o que están en las páginas de la Biblia, porque muchas veces el mensaje está oculto desde el principio y hay cosas las cuales Dios quiere que nosotros veamos, pero necesitamos leer despacio y prestar atención a lo que nosotros vamos a leer. Y permítame ponerle un ejemplo para tomarlo como punto de partida. Cuando usted lee la Biblia, la vida de un hombre muy conocido llamado José, uno de los hijos de Jacob, específicamente el número 11, el varón número 11 de los hijos de Jacob, llamado José. Usted tal vez ha escuchado la historia que dice que su papá lo amaba tanto que le dio una túnica de colores, y que por esta misma túnica fue que vino en todos los problemas. Cuando usted lee la historia de José, desde el principio hasta el fin, usted se da cuenta que su historia está ligada a la ropa. Toda la historia de José está ligada a la ropa. Su padre lo ama mucho, por lo cual le da una túnica de colores. Por causa de la misma túnica de colores es que los hermanos comienzan a odiarlo. Y esa túnica es la misma túnica que sus hermanos toman cuando lo venden a los ismaelitas. Es la misma túnica que ellos toman y la tiñen de sangre para llevarla como evidencia al padre. Y no solo eso, cuando le quitan su túnica, que los ismaelitas lo compran, lo llevan y le ponen ropas de preso o ropa de esclavo y se lo venden a un hombre llamado Potifar. Cuando Potifar lo recibe en su casa, le cambia la ropa porque él no podía estar con la misma ropa que llegó de los ismaelitas para poder estar en su casa. Cuando llega a su casa, la casa de Potifar, la ropa que le ponen es la misma ropa que la mujer de Potifar le toma, y no solamente que se la quita y él se la deja en la mano, sino que es la evidencia que la esposa de Potifar toma para acusarlo delante de su esposo, es la ropa. Pero por causa de esta ropa, él también lo meten en la cárcel, y cuando llega a la cárcel le ponen ropa de preso, bendito sea Dios. Y luego que el tiempo se cumple, usted se da cuenta que el faraón tiene un sueño y que hay un hombre que él le había interpretado los sueños tiempo atrás, y ese hombre se acordó de él y le dijo: conozco un hombre, está en la cárcel, se llama José. Dice que cuando lo mandaron a buscar, dice que le cambiaron las ropas de preso
peso que tenía cuando estaba en la cárcel. Le quitaron la ropa y le pusieron ropas nuevas cuando llegó o antes de llegar delante del faraón. Y no solo eso, sino que cuando interpreta el sueño del faraón, lo primero que el faraón dice, le dice: no hay nadie como tú. Se quita el anillo, le entrega el anillo y le dice: tome el anillo. Y no solo el anillo, le dice: pónganle ropa de linos finos. Bendito sea Dios. La historia que comenzó por una ropa terminó con una ropa. Alguien tiene que decir amén. Bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios, porque hay cosas que muchas veces comienzan en tu vida y tú no las puedes observar, pero lo mismo que en tu comienzo Dios usó para bendecirte, prepárate que Dios lo va a usar para catapultarte. Ay, Padre, a su nombre. Una ropa. Desde el principio el escritor estaba dando a entender de qué iba toda la historia, que la historia estaba enlazada por una cosa en particular. Pero permítame avanzar y permítame entrar aquí donde nosotros leímos. Esta historia no es la excepción, sino que esta historia donde nosotros leímos de Nehemías, o la construcción del muro, usted se da cuenta que esta historia, desde que comienza, un día está Nehemías. Nehemías es el copero del rey, y él está bien, en una posición bien, vive bien, come bien, está todo bien. Pero sus compatriotas, los judíos, estaban allá. Y él, cuando ven un grupo, Ananí, y viene un grupo, él le pregunta que cómo habían quedado los que escaparon de la esclavitud y los que se fueron, cómo estaban. La respuesta que le dan, él le dice: bueno, esa gente están en afrenta, están en gran mal, esa gente están pasando de todo. Y no solo eso, que su muro fue derribado. Su muro fue derribado. Y usted se da cuenta que él dice, luego de eso, él dice en el verso 4, él dice: cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo y ayuné por varios días. Cuando usted lee desde aquí, usted se va a dar cuenta que esta historia, cuando usted lee la historia de Nehemías o el libro de Nehemías está basado en lo que se escucha. Voy a volver a repetir. El libro de Nehemías está basado en lo que se escucha. Porque Nehemías aquí, cuando escucha al principio la noticia de cómo estaban los que habían escapado del cautiverio, él dice que él lloró, se sentó y comenzó a ayunar luego de esto por varios días. Y esto a mí me llama la atención antes de continuar con esto. Es que aquí yo me pregunto muchas veces, ¿qué pasa con nosotros a la hora que escuchamos cómo están las demás personas que no están tan bien como nosotros? ¿Cuál es la reacción que hay en nuestra vida cuando escuchamos o cuando nosotros vemos la situación en la que están los demás? Porque se supone que nosotros, como seguidores de Jesucristo, no podemos quedarnos apáticos ante la situación que están viviendo los demás. Por eso es que cuando usted ve a Jesús, cuando Jesús un día sale del monte, sale del desierto, él dice que ve a la multitud, tuvo compasión de ella y sanó a los que estaban enfermos. En otro momento dice que vio a la multitud, tuvo compasión de ella y alimentó a los hambrientos que estaban con ellos. O sea, cada vez que Jesús veía la condición en la que estaba la gente, dice que Jesús hacía algo por la gente. Por eso es que nosotros, como seguidores de Cristo, cuando escuchamos o vemos cómo está la gente, se supone que algo tiene que movernos dentro de nosotros. No nos podemos quedar igual, no podemos hacer caso omiso a la situación de los demás. Bendito sea Dios. Por eso Nehemías, cuando escucha lo que está pasando con los que escaparon del cautiverio, dice que él ayunó. Dice que luego de esto él escuchó. El punto es que él comenzó a escuchar. Y para que usted vea que este libro está basado en lo que se está diciendo, luego de esto, que él ayuna, en lo que él le dice a Dios, él oró. Y en su oración le dice: Señor, esté atento tu oído a la oración de tus siervos y de tus siervos. En el capítulo 1, verso 11. En el capítulo 2 usted se da cuenta que ellos están bien hasta que un hombre llamado Zambalá escuchó lo que ellos estaban haciendo.
escribiendo. Pero el capítulo 2 verso 16 dice que él, como él sabía lo que estaba, porque cuando él está escribiendo, él sabe que todo va de la mano con lo que se dice y lo que se escucha. Por eso cuando él dice que cuando él llegó a Jerusalén, él no dijo a nadie cuáles eran los planes que él tenía de Dios para con él o para la nación. Él dice que él se guardó la información y no quiso compartírsela hasta un momento X. Aquí yo aprendí que muchas veces nosotros somos muy sueltos a la hora de hablar. Nosotros, Dios nos da planes a nosotros, pero nosotros al primero que se nos pega comenzamos a compartirle los planes que Dios nos dio a nosotros. Yo aprendí por la Biblia que no todos están capacitados para escuchar lo que Dios va a hacer a través de ti, porque hay gente que si tú le dices lo que Dios te dijo que Él iba a hacer, te van a decir: se está volviendo loco. Hello, no todos están listos para escuchar lo próximo. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. No todos están listos. Por eso tienes que tener cuidado a los que les comparte lo que Dios te está revelando. Ay, Dios. Pero cuando él sigue, después de esto, él dice que él no le diga a nadie. Pero cuando él no le dice que la intención es levantar el muro, vuelven y escucha a Sanballat y Tobías y escuchan lo que está haciendo, y la ira le vuelve nuevamente. Pero luego de esto, en el capítulo 4, vuelve y le dicen que el odio de ellos, donde leímos, fue por causa de lo que escucharon. Por eso es que dentro del contexto de este libro usted se va a dar cuenta que es muy importante la información que se está manejando, la información que se está diciendo y lo que se está escuchando. Pero permítame seguir. Aquí donde nosotros leímos trata sobre la construcción de un muro. Aquí están construyendo un muro. Y aquí en la edificación, en la restauración de este muro, usted se da cuenta de algo. Es que cuando él llega, que él le da todos los planes. En los planes que él le da, él le dice lo que van a hacer, que van a restaurar los muros, que Dios le había dado favor con el rey. Y el rey, la mano de Dios había venido con él sobre todo el camino. Y él le dice todo lo que Dios, las cosas grandes y el favor que él había conseguido a través de la mano de Dios. Y aquí cuando llegue el que van a comenzar a construir, presta atención, porque el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 solamente son un recuento de lo que pasó en el capítulo 3. Porque en el capítulo 3, cuando usted lee, usted se da cuenta que él termina el capítulo 3 diciendo que ellos edificaron el muro por completo. Pero el capítulo 4 comienza a narrar la historia o la cosa que ellos pasaron mientras edificaban el muro. Es lo que él está narrando en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Pero hay algo que pasa que me llama mucho la atención en el capítulo 3. Es que cuando él comienza a decir de toda la gente, porque la obra o la mano de obra que se iba a hacer, porque había que levantar un muro, una, dos o tres gente no iban a poder, sino que un equipo tenía que ponerse de acuerdo y cada uno iba a edificar una parte del muro hasta que todo Jerusalén quede rodeada por el muro que había que levantar. Y dentro de los edificadores, lo primero que comienzan a edificar son los sacerdotes, y el sumo sacerdote es el primero que la Biblia menciona que comenzó a edificar, porque el que entiende el papel del liderazgo no deja que los seguidores sean los primeros que trabajen, sino que ellos trabajan para que los seguidores vean cómo es que se hacen las cosas. Así es que funciona. Por eso el sumo sacerdote lo primero que hace es él levantar manos a la obra y poner a los sacerdotes también a levantar manos a la obra. Y pastor, escúcheme aquí. Por eso es que el sumo sacerdote se levanta, pero también levanta a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gente, tú no puedes tomar tiempo del tiempo de adoración, pero no estar dispuesto a construir cuando se haya que construir. Porque esto no es solo cámara y que te vean, esto hay que trabajar también. Y aquí mientras están construyendo, luego de esto, en el verso 5 del capítulo 3, habla de una gente que van a construir. Y me llama mucho la atención esta gente. Esta gente lo llama los tecoitas, que pertenecen a un pueblo de Judá que se llama Tecoa. Los habitantes de ese lugar, cuando ellos van, que Nehemías da el aviso de que hay que construir, dice que inmediatamente los tecoitas comenzaron a restaurar. Pero dice algo: pero los grandes de Tecoa
no quisieron construir juntamente con ellos, sino que se negaron a construir la obra que Nehemías había dicho. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Nehemías llegó con una visión de parte de Dios. Le dijo cuál era la visión. Y ellos, los grandes de Tecoa, ellos no quisieron trabajar en la visión que Dios le había dado a Nehemías. Porque yo aprendí que hay gente que son buenos trabajando para lo de ellos, pero ellos no son muy buenos trabajando con la visión que Dios le dio a otro. Bendito sea Dios. Porque ellos entienden que si ellos trabajan en la visión de otros, se llevarán los otros la gloria. Y están equivocados, porque esto no tiene que ver con mi gloria o con tu gloria. Esto tiene que ver con la obra de Dios. Si Dios te da la visión a ti, yo voy a trabajar contigo, porque la visión es de Dios, no de quien porta la visión. Su nombre. Pero los tecoitas, o los líderes, los grandes de Tecoa, se negaron a trabajar. Pero me gusta mucho porque independientemente de, dice que los pequeños de Tecoa, los que no eran importantes, los que no tenían rango, los que no tenían puesto, ellos sí comenzaron a trabajar. Aunque sus mayores, sus líderes le habían dado un mal ejemplo y diciéndole no vamos a trabajar en esa obra, ellos entendieron que ellos no trabajan porque tú trabajes o porque tú no trabajes. Yo trabajo porque esta es la obra de Dios. Y no hay mejor enseñanza para un líder, digo que cuál, que cuando ellos no quieren trabajar, doblar la mano, tú le enseñes con el ejemplo y tú le digan que tú tienes el puesto. Yo no trabajo por ti, yo trabajo por Dios. Tú trabajes o no trabajes, yo voy a trabajar. Y los grandes no quieren trabajar, y como ellos no quieren trabajar, usted se da cuenta de algo. Y permítame ponerle solamente una base y ahorita les sigo hablando sobre este punto. Es que los líderes de Tecoa están amañados. Hay un problema en ellos en contra de Nehemías, y por esta causa ellos no ayudan a la obra. Pero los pequeños no tienen que ver con los problemas que ellos tengan. Ellos trabajan como quiera que sea. Pero permítame seguir aquí donde nosotros leímos, porque el tiempo va avanzando y quiero entrar al mensaje. Donde nosotros leímos en el capítulo 4. Cuando aquí está que ellos terminaron, o que ellos estaban edificando el muro, que es una descripción del capítulo 3. Dice que cuando ellos comenzaron a edificar, que estaban edificando, que iban por la mitad, dice que oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice Nehemías, y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto es lo primero que quiero que veamos aquí. Cuando usted lee esta parte aquí y usted se va a la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente, la NTV dice: cuando Sanballat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Y muchas gracias, présteme atención aquí. Cuando ellos escuchan, ellos se enojan. Sanballat se enoja. Y Sanballat se enoja mucho, se enfurece. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a burlarse de los judíos. Pero escuche, porque usted tiene que aprender, porque esto le va a ayudar en su día a día. Hay muchas veces que hay gente que se pueden burlar de usted, se pueden estar burlando de usted, y usted cree que ellos se están burlando, y la burla que ellos están haciendo tal vez ellos tengan razón, usted cree que ellos tengan razón. Pero tú tienes que saber que mucha gente cuando se burla de ti es porque te envidia, y envidia lo que tú puedes tener de parte de Dios. Porque Sanballat se enoja y desde el enojo comienza a burlarse y comienza a decir cosas malas de los judíos. Por eso es que tú tienes que saber a quién tú le recibes la burla, porque el que se burla habla de él, no de ti. Bendito sea Dios. El que te menosprecia a ti está hablando de su corazón, no de ti. Porque hay gente que a veces dicen tú no sirves para nada, pero ellos están hablando de ellos y lo quieren reflejar en ti. Por eso es que tú no puedes dejar que nadie refleje lo que tiene en su corazón, lo refleje sobre ti. Bendito sea Dios. Porque la gente habla de ellos y quiere que los otros sean como ellos son. Por eso ellos se burlan de los judíos. Y dentro de las burlas que comienzan a hacer, dice que él comienza a burlarse. Y la burla que comienza a hacer, él hace 4 preguntas según la Reina Valera. Y es que él dice:
¿Qué hacen estos débiles judíos? Escuche la definición que él da en cuanto a la apariencia, en cuanto a lo que son los judíos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y aquí me gusta, porque al ellos reconocer, y ellos están hablando, lo que están hablando aquí es basado en información que ellos han adquirido sobre el pueblo. Se cree alguna gente, según alguna gente, que habían alrededor de 52,000 personas en la nación de Israel para este tiempo. Una nación que era de millones de personas, ahora solamente hay 52,000. Y comparándose él con el poco que hay, dice: estos débiles judíos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Porque ellos ven la obra que hay que hacer y la analizan con quien la está haciendo, y dice: son débiles, no dan la obra. La visión es más grande que ellos, la visión es más poderosa que ellos, la visión es más fuerte que ellos, porque son unos débiles. Son un puñado de un pueblo, y mira la visión que tiene: restaurar una nación, y son un puñado de personas. Y a mí me gusta cuando la gente menosprecia lo que tú eres o lo que tú tienes de parte de Dios, porque al ellos decirle ustedes son débiles, lo que están haciendo es abriéndole el espacio a aquel que dijo: mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Abba, Padre. Por eso es que cuando ellos le están diciendo los débiles, ay, alguien tiene que toparle a alguien y decirle: posiblemente soy débil, pero tengo al gran yo soy. Tengo al gran yo soy de mi lado. Ay, ay, Padre, tal vez soy débil, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. Ay, por eso es que cuando alguien te diga que tú no puedes, dile: gracias por acordármelo, porque al decirme que no puedo, me estás diciendo que lo necesito a Él, que lo necesito a Él. Ay, Dios. Esos débiles. Número 2, la segunda pregunta que él hace, que según la Nueva Traducción Viviente la hace de esta manera y me gusta más aquí. Dice: ¿acaso creen ellos que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer algunos sacrificios? O sea, lo que le está diciendo es: ellos creen que porque hicieron algunos sacrificios ya ellos están capacitados para restaurar la muralla. Presta atención aquí, porque hay preguntas que cuando a veces el diablo no te puede detener haciéndote la contra, va a intentar detenerte aupando quien tú eres, elevando quien tú eres, que tú te creas más de lo que tú eres. Él le dice: ¿acaso por ello ofrecer un sacrificio van a volver a restaurar en un día? No, no es por lo que ellos hicieron, no es por el sacrificio que ofrecimos que vamos a restaurar. Ellos le están diciendo, y aquí viene, porque muchas veces haciéndote la contra, lo que el pueblo muchas veces hace, que cuando lo oprimen se multiplica. Y el diablo sabe que hay momentos en donde él te oprime y tú, en vez de soltar la toalla, ahí es donde tú comienzas a conocer más de Dios. Y él sabe que mientras más te oprimía, más te multiplicaba. Y él tal vez te dice: bueno, si lo oprimo se multiplica, si lo oprimo crece, entonces no lo voy a oprimir, voy a hacer que él crea que él es grande, y cuando él crea que él es grande, ya no va a necesitar del que es más grande que él, porque cuando el diablo no puede detenerte, alza tu ego para que tu ego te haga entender que tú eres el que está haciendo todo lo que está pasando, y que lo que está pasando no está pasando por nosotros. Lo que está pasando y lo que pasará, pasará por Él y para Él. Alguien tiene que decir amén. Yo veré lo que me prometiste a mí. Mientras más me oprimo, me multiplicaré. Lo próximo que él dice, y aquí entro en resurgiendo desde las cenizas. La tercera pregunta que él hace es: ¿se resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron calcinadas, que fueron quemadas? Van a resucitar.
¿Por qué ellos están diciendo esto? Lo que ellos están diciendo aquí es que ellos están tomando justamente la misma piedra que pertenecían al muro que había sido destruido. Para ellos edificar el muro, la mayoría de las piedras que buscaron fueron las piedras que pertenecían a ese muro. Y ellos estaban buscando restaurar las piedras, restaurar el muro, pero con la misma piedra, no con piedras nuevas, con la misma piedra. Por eso es que cuando ellos se paran y se van a resucitar los montones del polvo, o sea, eran piedras que estaban en el polvo. Eran piedras que arquitectónicamente usted la ve y usted se da cuenta que cuando un edificio se quema, no es bueno seguir construyendo sobre él, porque las columnas, la fuerza del edificio pierde fuerza por el incendio. Pierde fuerza, no es el mismo fuerte, no es lo mismo. Se puede derribar. Pero Nehemías, yo no sé si es que él no sabía mucho de esto, no sabía mucho de ingeniería, de arquitectura. Yo no sé si es que él no sabe mucho sobre esto, pero él decidió usar la misma piedra. Bendito sea Dios. Él no decidió buscar piedra nueva, buscó madera nueva, pero buscó la misma piedra. Él dijo: esas que están ahí, las que el diablo desbarató, son las mismas que vamos a usar. Yo no sé si era que él no sabía, pero sí por el Espíritu creo que él entendía algunas cosas. Es que cuando él volviera a levantar las piedras que estaban quemadas, las piedras no se pintaban. O sea que cuando vean las piedras con el muro levantado, iban a ver, todo el que pase con los años iba a ver que ese muro se restauró con piedras que estaban en el polvo, estaban en la ceniza. Bendito sea Dios. Y la gente va a pasar y va a decir: wow, ¿y cómo es que todavía el muro permanece de pie si se construyó con piedras que fueron quemadas? Bendito sea Dios. Y aquí lo que Dios está haciendo es para testimonio a las naciones, diciéndole: porque cuando Dios restaura con la misma piedra que el diablo desbarató, lo que le está diciendo: cuando pasen verá que yo no dependo de lo nuevo ni de lo viejo, yo dependo de lo que quiero usar cuando lo quiero usar. A su nombre. Hace un tiempo, no sé si, creo que algunos, dos, tres lo han escuchado. Hace un tiempo, cuando tenía 2, 3 años en el Evangelio, ya tengo alrededor de 13 años, increíble. Me convertí apenas en mi adolescencia, cumpliendo ya la mayoría de edad. No voy a decir, porque después me tiran los cálculos y dicen que soy un viejo, aunque no lo parezco. Pero el punto es que cuando llevo 2, 3 años, yo me descarrío. Yo me aparto. Yo me voy de los caminos de Dios. Volví a mis andanzas. Volví a la juntiña, a beber. Volví al mundo que vivía. A un mundo que no era muy bueno. Volví a ese mundo. Y ahí me sentía bien. Y ahí, mientras estaba en ese mundo que estaba viviendo nuevamente lo que vivía, estaba ahí. Me acuerdo yo que a los días me duermo. Yo estoy en un lugar, me siento incómodo. Está en una Nicolai, no sé si aquí se usa, por aquel tiempo unos camiones llenos de bocina, Nicolai, todo el mundo alrededor bebiendo, usted sabe, haciendo de todo. Y yo estaba ahí, pero yo me sentía incómodo. Y yo me sentí incómodo en ese lugar. Y aunque yo me sentí incómodo, estaba ahí, pero a lo último dije: muchacho, me voy, no aguanto más aquí. Y me fui. Cuando me fui de aquel lugar, me acuerdo yo que esa misma noche me hizo un sueño. Y cuando me hizo un sueño, alguien se me apareció y me dijo: ¿qué buscas aquí? Y yo le dije: tú sabes lo que busco aquí, perdón. Me dijo: ¿qué buscas en este lugar? Le dije: tú sabes lo que estoy buscando en este lugar. Me dijo: yo no te creé para que esté en este lugar. Y yo le dije: Señor, pero tú sabes que yo te fallé. Señor, tú sabes que eché tu propósito por la borda. Señor, lo que me dijiste que no haga fue justamente lo que hice. Te fallé y me descarrié. La gente ya no va a creer en mí. Me dije: ¿qué buscas aquí? No te creé para estar aquí. Y mientras estaba ahí en el sueño, y que en la discusión hablando, la persona me dijo, la que me hablaba, y me dijo: tú no eres de este lugar, porque tú eres un vencedor. Bendito sea Dios. Tú naciste para vencer. Tú eres un vencedor. ¿Qué buscas?
buscas en este lugar. Y me acuerdo que cuando me desperté, comencé a llorar. Y en la iglesia donde me congregaba, fui donde la pastora, le dije: pastora, me pasó esto, yo me arrepentí en mi cama, pero quiero que usted ore por mí. Y ella oró por mí tremendo, y me dijo: Dios te levanta, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar nuevamente. Ya yo había predicado en 2 o 3 iglesias, pero ahí en lo que estaba, lo voy a decir de esta manera para evitar algunas cosas. Ahí en lo que estaba, que ella oró por mí, que me dijo: va a ser restaurado. Yo volví a visitar la iglesia porque ya me convertí, volví. Tengo una palabra de que Dios me va a restaurar. Pero cuando llego alguien de esos que tienen autoridad sobre la gente, usted entendió, bendito sea Dios, alguien me diga a mí: Dios te pudo perdonar, pero ya no te va a restaurar como tú eras antes, bendito sea Dios. Y esto porque era una gente de autoridad. Yo le creí la palabra y me fui sintiéndome muy mal, me sentía mal. Cuando llegué a mi casa comencé a llorar y dije: Señor, ¿para qué me traíste? Yo no te volví a pedir volver nuevamente para acá. ¿Por qué me buscaste? Tú fuiste que fuiste tras de mí. Y mientras estoy ahí siento que algo me dice: busca a tal lado. Y me dice, la palabra que busco está en Romanos capítulo 4. Y la palabra dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchedumbre, de multitudes. Y cuando digo: Señor, ¿de qué me habla? Lo que me está diciendo es que tú tienes que aprender a luchar esperanza contra esperanza. Y me lo digo de esta manera: los hombres tienen una esperanza de que tú nunca más te vuelves a levantar, pero yo creo en que yo te puedo levantar nuevamente. Y tú tienes que aprender a creer lo que los hombres dicen en contra de lo que Dios dice, bendito sea Dios, porque los hombres dicen que no, pero Dios dice que sí. Y ahí vuelvo lleno de ánimo, lleno de fe, y la gente lleno de fe, fresco al fin. Le dije: Dios me dijo tal cosa y Dios me va a levantar, fresco al fin. Me dijo: es verdad, Dios te puede levantar, pero no vas a predicar igual que antes. ¿Qué batalla con esta persona? Dije yo. Y vuelvo, y ahí me vuelvo y me siento mal, porque la gente me dice: ¿verdad, Dios? Pero va a predicar en la iglesia, 2 o 3 lugares. Pero no, Dios no te va a levantar como antes, porque la gente no va a perdonar lo que tú hiciste. Y yo dije: tienes razón, y le creí. Pero ahí me llegó una palabra de Cot, capítulo 7, verso 14. Capítulo 14, verso 7, en donde dice que aunque el árbol fuere cortado y se pudran su raíz, aunque ya no quede de él esperanza, dice: al percibir el agua reverdecerá y echará copa como planta nueva, bendito sea Dios. Y le dice la palabra que tiene aquí, que dice: aunque el árbol fuere cortado y ya no quede de él esperanza, perdió todas las esperanzas, y sus raíces se pudran en el polvo. Sus raíces se pudran. Dice que al percibir el agua va a volver a reverdecer. Lo que Dios me estaba diciendo: es verdad que te cortaron, es verdad que las raíces se pudrieron en el polvo, pero cuando percibas el agua, cuando vuelvas a sentir a mi espíritu, cuando vuelvas a sentir a mi espíritu, tú no cuentas con tus esperanzas. Lo que necesitas es el espíritu. Y el punto es que aunque no me alegro por esto, hoy la persona está peor que como estaba cuando me lo dijo. Y aunque no me alegro de esto, ¿por qué? Porque cuando me dijo que al percibir el agua va a reverdecer, hay algo que tienen que entender a veces. El árbol, cuando lo cortan, que le dan hachazo, cuando el árbol rejuvenece nuevamente, reverdece nuevamente, que echa capas, que echa ramas y comienza a dar fruto, el árbol no dice: a tú que me heriste, yo no te voy a dar sombra. Tú que me heriste, yo no te voy a dar de mi fruto. Sino que el árbol, al que le dio y al que no le dio, al que lo hirió y al que no lo hirió, dice: para que tú veas que tú me heriste con tu mal corazón, pero yo te doy de lo que tengo,
Porque lo que hiciste habla de ti. Lo que yo hago habla de lo que Dios está haciendo. Yo no te bendigo por lo que hiciste. No estoy en tu contra. Aquí Oh, Dios. como Él. Y aquí tiene que ver con el resurgir de las cenizas. El que resurge de la ceniza no se enfoca en Sanbalá y en Tobías. El que resurge de la ceniza no se enfoca el que esté en su contra. El que resurge de la ceniza vuelve a hacer su obra desde el muro y levantar protección en contra y a favor de lo que Dios le dio. Ay, Padre, usted tiene que hacerle entender a la gente que hay cosas que ellos no se merecen, pero aún así se le están dando, porque no somos iguales. No podemos parecer por fuera, pero no somos iguales por dentro. Bendito sea Dios. Porque por dentro posiblemente tú no tienes lo que yo tengo. Por dentro no podemos parecer por fuera, pero por dentro tengo algo diferente a ti. Hello, hello, hello. Por lo tanto no actuamos de la misma manera. No somos vengativos, sino que somos misericordiosos con aquel que nos hiere. Porque el que nos hiere, nos hiere porque él ya está herido. Voy a volver a repetir para 2 o 3. El que nos hiere, el que nos maltrata, no maltrata como resultado de un maltrato que él estuvo en el pasado. Pero yo no puedo seguir repitiendo el patrón con el que él viene de fábrica. Porque él me maltrata porque a él lo maltrataron. Pero cuando él vea que yo lo bendigo a pesar de que él me maltrata, él va a decir: ¿y quién tú eres? No es quien yo soy, es a quien tengo por dentro. Es a quien tengo. Aquí termino. Cuando el verso 3 dice que Tobías, luego de que Sanbalá hizo todas esas preguntas, todas esas burlas, porque esas preguntas son en son de burla, en son de menosprecio. Cuando él hace, luego que Sanbalá hace todas estas preguntas, Tobías habla, pero no como Sanbalá, porque Sanbalá hace preguntas burlonas. Tobías no viene a preguntar. Tobías viene a afirmar cosas. Y usted me va a decir por qué. Cuando Tobías habla, Tobías dice: esa muralla se vendrá abajo sin tan solo una zorra camina por encima de ella. Una zorra pequeña, si se sube ahí, se va a desbaratar. Tobías no está preguntando, Tobías está afirmando. Y Tobías está afirmando y está diciendo lo malo que la obra la hicieron. Está dando una afirmación basado en una información que él tiene. Repito, está dando una afirmación basada en una información que él tiene. Porque cuando usted lee el capítulo 6, verso 17, por eso le dije, tenga pendiente los grandes de Tecoa. Dice el verso, capítulo 6, verso 17. Dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá. Los tecoitas pertenecen a Judá. Iban cartas de los principales de Judá a Tobías,
y de Tobías venían a ellos. Escuche, porque los de Tecoa, los grandes de Tecoa, pertenecen al pueblo que está edificando el muro. Tobías no pertenece al pueblo que está edificando el muro. Tobías es enemigo del pueblo que está edificando el muro. Pero los principales de la ciudad de Judá pertenecen a los que están edificando el muro. Son del mismo equipo, son del mismo pueblo, son de la misma nación. Pero dice la Biblia que de los principales de Judá salían cartas para donde Tobías, informándole de cómo iba la construcción y cómo se estaba construyendo. Por eso es que cuando Tobías habla, Tobías tiene información de lo que está pasando. Por eso usted se da cuenta que en el capítulo 6, al comienzo, los primeros 16 versos, trata de que como ellos no pudieron derribar el muro, lo que ellos hicieron es que le mandaron a ellos queriendo infiltrar personas dentro del pueblo, para desde adentro hacer la obra que ellos querían, que era destruirlo o detener la obra que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso es que como ellos no pudieron, hasta el punto que llamaron hasta un sacerdote y le dijeron: háblale a Nehemías como que es de parte de Dios y dile: mira, esta noche vienen por ti y van a matarte, van a pedir tu cabeza. Ven, métete al templo y pasemos la noche buscando a Dios. Cuando Nehemías se da cuenta por el Espíritu, le dice: no, porque yo no voy a huir o me voy a esconder cuando el pueblo está aquí afuera peleando. Cuando el pueblo está aquí afuera construyendo, yo no me voy a esconder. No van a decir de mí que me escondí a la hora que más me necesitaban. Y luego Nehemías se da cuenta que esta trama estaba haciendo porque a él lo habían sobornado al sacerdote para que haga que Nehemías entre y esto lo puedan usar en su contra. Pero como este plan no se le dio de infiltrarse o hacer que Nehemías se esconda y ellos usan eso, lo que hacen aquí es que usan a los principales de Tecoa. ¿Y por qué usan los principales de Tecoa? Porque cuando los pequeños están construyendo, los principales no querían construir. Y escúcheme bien, no hay una puerta más grande que cuando todos están construyendo, tú no quieras participar de lo que Dios está haciendo. Porque cuando tú no participas de lo que Dios está haciendo, eres blanco fácil para las tinieblas y eres blanco fácil para ser sobornado en contra de lo que Dios está haciendo. Es por eso que Tobías logró infiltrarse entre los grandes de Judá y sobornándole. El trato era: tú me das información y yo te envío cartas. Y como no había WhatsApp, como no había Messenger, Facebook, había que hablar por carta. Pero en la carta Tobías cree que está hablando desde la información y él entiende que la información que él tiene es la información correcta. Por eso él dice: lo que ellos están edificando es tan débil que si una zorra se sube, todo se va a venir abajo. Todo se va a venir abajo. Pero él está hablando junto por una información que le dieron. Que Lobby, escúcheme aquí. No toda la información que tu enemigo tiene de ti es capaz o es potente para destruir lo que Dios está haciendo contigo. Lo voy a decir de esta manera: algunos de ustedes en el pasado le fallaron a Dios y el diablo va a querer usar tus errores del pasado para detener lo que Dios está haciendo en tu presente. Bendito sea Dios. Pero tú tienes que entender que tus errores del pasado fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y tus errores del pasado no son potentes para detener lo que Dios está haciendo en tu presente. Dios perdonó tus pecados pasados. No permita que el diablo siga usando lo mismo para detener lo que Dios está haciendo contigo. No lo permitas. Porque hay gente que tal vez te puede decir: tengo información sobre ti.
Alguien tiene que decirle al que le diga si te equivocaste, tiene información de quién yo era. La nueva criatura en Cristo es aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El viejo hombre ya no está. Tú tienes información de quién yo era, pero se te olvidó la información de quién soy. De quién soy ahora. Pero usted tiene que entender que en la obra de la restauración del Espíritu tendrá oposiciones de las tinieblas. En la obra de la construcción del Espíritu para tu vida, el reino de las tinieblas va a querer detener lo que Dios está haciendo contigo. Y muchas veces no lo va a detener haciéndote oposición. Muchas veces lo va a hacer aliándote a ti. Muchas veces lo va a hacer con gente que se te van a acercar a ti. Porque los tecoitas, los grandes de Judá, se le acercaban a Nehemías, haciéndole creer como que eran del mismo equipo. Andaban como ellos, hablaban el mismo idioma, caminaban en la misma forma, creían en el mismo Dios. Somos iguales. ¿Quién más vas a confiar que no en nosotros? Tienes que tener cuidado porque hay gente que se parecen a ti, pero su corazón está dañado y están cerca de ti para sacarte información con la cual el reino de la tiniebla te puede hacer daño. Tienes que tener cuidado con la gente que están a la par tuya. Por eso Pablo dice: no es rey, las malas compañías corrompen la buena costumbre. Tienes que tener cuidado con quien tienes conversación, porque una conversación con la gente incorrecta te puede llegar a caer en lo incorrecto. Aquí termino. Al final del verso 6, lo que ellos hacen es que van donde Nehemías y le comienzan a hablar de las buenas obras que Tobías ha hecho. Le dice: ha hecho buenas obras. Y le hablaban de las buenas obras. La gente de Judá hablaba a Nehemías de Tobías, de las buenas obras que él había hecho. Pero Tobías por el otro lado amenazaba. Tobías por el otro lado amenazaba a Nehemías. Y estaban por los dos lugares, uno hablándole de buena manera de Tobías para que él se asocie con Tobías, pero Tobías por el otro lado amenazándolo y atemorizándolo, como queriendo decir: si no es por la buena, es por la mala. Bendito sea Dios. Y tienes que tener cuidado, bendito sea Dios, porque hay cosas que van a buscar todas las formas de cómo venir a ti, de cómo hacer la alianza contigo para destruir lo que Dios está haciendo contigo. Tienes que tener cuidado. Así que tienes que cuidar de lo que hablas y con quién lo habla, porque lo que hablas y con quién lo hablan puede traerte bendición o puede traerte maldición. Denle un fuerte aplauso a Dios. Póngase de pie.